Jóvenes, buenas tardes con todos. Saludos Buenas a tardes, todos. profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes. A ver, vamos a empezar la clase de física programada para el día de hoy. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Perfecto. A ver, el tema de hoy en física es parte de lo que estudia la física. A ver, recordemos un poco los conceptos de física. La palabra física, ¿cierto?, proviene de un vocablo griego que significa naturaleza. Entonces, esa palabrita física, cuando ustedes la escuchen, ¿cierto?, significa, antiguamente lo dijeron, de lo que era la naturaleza. ¿Está bien? Ahora, la física es una ciencia que se encarga de estudiar, a ver, por acá que se encarga de estudiar, a ver, un momentito, chicos. Listo. A ver, voy a admitir a sus compañeros que están solicitando ahí. Listo. Ya, a ver. Habíamos mencionado nosotros que la física es una ciencia que se encarga de estudiar a los cambios que sufre ¿quién? Que sufre la materia o la naturaleza en sí. ¿Cierto? Entonces, la física, como definición, sabemos, a ver, algunos de sus compañeros van a ingresar. Listo, ahí está. ¿Listo? A ver, nadie más tenemos. ¿Son todos? Para no estar acá rato estén ingresando. A ver, ¿quién más veo por acá? Listo. Ya, nadie más. Listo. A ver, nuevamente por acá hay más. Listo, jóvenes. A ver, me dice lo siguiente. A ver, como ya dije hace un momento, la física es una ciencia que se encarga de estudiar a los cambios que sufre la materia, pero los cambios en su parte externa, ¿ok? En su parte externa, más no en su composición, sino en su parte externa. Pero de acá tenemos algunos conceptos previos. Vamos a definir qué es un cambio, ¿cierto? ¿Qué es un fenómeno? Por acá, miren. ¿Qué es un fenómeno natural? Mira, fenómeno natural. Dices todo cambio que se presenta en la naturaleza. Ajá, mira, aquí puedes ver ese significado de lo que estudiaba la física, ¿cierto? Naturaleza. Cambios que sufre ¿quién? La naturaleza. Un fenómeno natural me dice que es un cambio que se presenta ¿dónde? En la naturaleza. ¿Está bien? Ese es un fenómeno natural. Como por ejemplo pueden ver ustedes, ¿cierto? El hielo, el agua sólida, que es el hielo, ¿cierto? Se descongela y se convierte en agua líquida. El hielo se derrite al dejarlo a la intemperie, obviamente por acción del calor, ¿cierto? Entonces, este es un cambio que sufre, ¿cierto?, la materia en la naturaleza. Claro, de hielo el agua sólida se convierte en agua líquida. Ese es un fenómeno natural, ¿cierto? Aunque también lo podemos volver artificial porque el agua, ¿cierto?, podemos congelar en la refrigeradora y lo sacamos, ¿cierto?, y se va a convertir en líquido, ¿ok? Pero en forma general es un fenómeno natural. Pero también podemos ver acá algo más, mira, ve. También podemos ver como ejemplo que tenemos acá, miren, por acá lo vemos, para ir repasando. Ajá, aquí tenemos un cambio, mira, ve. La semilla que inicialmente se encuentra de maíz sobre tierra, sobre agua, ¿cierto? Dice, la semilla se transforma en una planta luego de cierto tiempo. Está sufriendo también un cambio. Este es un fenómeno natural, ¿cierto? Estos son fenómenos naturales porque sufre, ¿cierto?, la naturaleza o sufre la materia, ¿cierto?, como fenómeno natural. A ver, apáguenme su audio, chicos, para poder continuar. Listo, seguimos por acá. Estamos definiendo lo que es un fenómeno natural. Pero dentro de los fenómenos tenemos de varios tipos. Ya sabemos que es un fenómeno, un cambio que sufre la materia, ¿cierto? Por acá. Tenemos tres tipos de fenómenos, miren, atentos, tres tipos de fenómenos. Fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos biológicos. Ahí está. Los fenómenos físicos, lo definimos, es lo que nos interesa. Los fenómenos físicos son cambios que sufre la materia, pero ¿dónde? En su parte externa, ¿ok? No en su parte interna, sino en su parte externa. Puede ser en su
en su forma, tamaño, densidad, ¿cierto? Ese es un fenómeno físico. Los cambios, acá lo tenemos, mira, ve, es aquel cambio que no altera la estructura interna de su sustancia. O sea, solamente sufre cambios en su parte externa. ¿Ok? Eso es un fenómeno físico, lo que nos interesa a nosotros. Pero vamos tocando los conceptos del otro también. ¿Qué será un fenómeno químico? Un fenómeno químico, miren, también es un cambio que sufre la materia, pero aquí sí, en su naturaleza interna. Los cambios químicos, ¿cierto? Son aquellos cambios que sufre la materia en su parte interna, como puede ser en una reacción química. De repente ustedes tienen un metal, ¿cierto? Lo meten al agua por cierto tiempo y luego se va a oxidar. Está sufriendo un cambio químico. ¿Por qué? Porque se darán cuenta ustedes de que al oxidarse ya no es lo mismo que inicialmente había un metal. Entonces, repasamos. Un fenómeno físico es un cambio que sufre la materia en su parte externa. Un fenómeno químico es un cambio que sufre en su parte interna, en su composición. ¿Está bien? Y los fenómenos biológicos, ya pues su mismo nombre lo dice, vida, ¿cierto? Cambios que sufre ¿quién? La materia, pero en este caso serían los microorganismos, ¿cierto? Que sufren cambios mediante reacciones químicas, pueden ser, como en el caso de repente de la semilla, ¿cierto? Sufrió un cambio y se transformó, ¿cierto?, a una planta o algo comestible. Esos son cambios o fenómenos biológicos, ¿ok? Listo, pero a nosotros nos interesa ¿qué? El fenómeno físico. Ajá, esto. Me dice que es el cambio que no altera la estructura interna de una sustancia. Como por ejemplo, mira, acá vemos algo, mira, como ejemplo vemos lo siguiente. Por acá me dice, mira, como ejemplo dice, al soltar un cuerpo desde cierta altura. Cuando sueltas un cuerpo desde cierta altura, ¿qué es lo que pasa? Mira, al soltar un cuerpo de cierta altura, notamos que luego de cierto tiempo el cuerpo cambia de posición. Se darán cuenta ustedes que si sueltan de repente una piedra, ¿cierto? Va girando, va cambiando de posición, lo tenemos a cierta altura, luego se encuentra a otra altura. Pero la piedra o la pelota o lo que se haya lanzado sigue siendo lo mismo. Lo que cambia es de posición solamente, ¿cierto? Aquí está, mira, es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no altera su naturaleza interna, simplemente está cambiando de posición, ¿cierto? Por eso es que es un ejemplo de fenómeno físico. ¿Está bien? Listo, seguimos. Acá tenemos otro ejemplo más. Mira, a ver, por acá tenemos otro ejemplito que nos dice lo siguiente. A ver, por acá me dice, segundo ejemplo, al estirar un resorte. Mira, al estirar un resorte, notamos que cambia la longitud del resorte. Ustedes estiran el resorte, cambia la longitud, es más largo, pero luego vuelve a su posición inicial. O sea, ¿qué sucede acá? Está cambiando solamente de, ¿qué? De longitud, más largo y más corto, ¿cierto? Pero sigue siendo el resorte, no cambia su naturaleza interna. Por eso se dice que es un fenómeno físico, solamente cambia de longitud. Pero al final sigue siendo lo mismo, no cambió en su naturaleza interna. ¿Ok? Listo, vamos definiendo esto y conociendo con algunos ejemplos para que luego ustedes vayan a practicar. A ver, por acá me dice lo siguiente, miren. Los fenómenos que se presentan en la naturaleza están relacionados unos con otros. Por ello, la física está relacionada con otras ciencias de manera directa. Y para hacer el estudio de todos estos fenómenos, ya sea físicos o químicos o biológicos de repente, para ello se emplea, ¿qué cosa? Un método científico. Acá lo tenemos, mira. Para estudiar los cambios o fenómenos físicos es necesario utilizar un método. Y a ese método, ¿cierto? Se le conoce como método científico. ¿Está bien? Para poder estudiar a qué? A los fenómenos físicos. A ver qué me dice. ¿Qué es un método físico? ¿Cierto? ¿En qué consiste el método físico? Me dice que es un conjunto de pasos, obviamente, pasos ordenados que siguen los científicos para explorar y dar respuesta a las preguntas que se presentan sobre determinados temas o sobre determinados fenómenos, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso? Acá lo tenemos, mira, primer paso, observación de dicho fenómeno, ¿cierto? Que consiste, dice, en la observación cuidadosa del fenómeno, las condiciones y características particulares en las que se presenta. Segundo paso, registrar los datos, ¿cierto? Es necesario apuntar todo lo que se observa. Y una vez que apuntas todo lo que se observa, vas a formular una hipótesis. ¿Qué cosa es formular una hipótesis? Explicar los hechos que están pasando, ¿cierto? Explica los hechos que están pasando en ese fenómeno que estás observando. Luego, por acá, número D, o la letra D dice, comprobación experimental.
Luego que tú has observado y has planteado una hipótesis, vas a experimentar. O sea, de acuerdo a la hipótesis, debes explicar los fenómenos similares. O sea, vas a reproducir, ¿cierto?, ese fenómeno. ¿Cómo? Empleando tu hipótesis con la cual explicaste por qué sucedió ese fenómeno. Y luego vas a sacar unas conclusiones o tus resultados, ¿cierto? Mire, los resultados son interpretaciones por los científicos, ¿cierto? Llegando a una conclusión, las cuales son comunicados a otros científicos y para que se puedan objetar o corroborar. Si no hay, en todas las conclusiones, no hay objeción, si todos se ponen de acuerdo, entonces eso se convierte, ¿qué cosa? En una ley científica. ¿Está bien? Entonces hemos hecho así, a grosso modo, en qué consisten los pasos de un método científico. Obviamente eso viene más detalladamente y eso lo van a ver, ¿cierto?, en otro curso. Aquí nosotros vamos a estudiar en sí las magnitudes. Estamos repasando solamente los pasos de ¿qué? De un método científico. A nosotros nos interesa más las magnitudes que vamos a utilizar, ¿cierto?, para poder llevar a cabo el estudio de la física, en ese caso. ¿Listo? Vamos a ir pasando, repasamos acá algunos conceptos, y lo que más nos interesa, las magnitudes. ¿Qué es una magnitud, profesor? Ajá, mira, la magnitud, a ver, una magnitud es la propiedad que tiene la materia que es susceptible a ser medida. O sea, cualquier propiedad de la materia que se pueda medir, a esa medición se le conoce como magnitud. ¿Está bien? ¿Y qué magnitud conocemos? Por ejemplo, si tú mides la distancia de repente o la altura de un edificio o la distancia de un punto a otro, ¿cierto? Esa es una magnitud. ¿Y cómo se le llama esa magnitud? Se le llama longitud, es una magnitud. Entonces repasamos acá el concepto, como le dije. ¿Qué es magnitud? Es todo aquello susceptible de ser medido o comparado. Por ejemplo, estos dos sujetos, acá hay dos personas. Álvaro tiene una altura determinada y Sebastián también. Entonces, entre ellos podemos comparar, porque Álvaro es más alto que Sebastián, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Entonces, la magnitud que tenemos o que estamos utilizando acá es la longitud. Entonces, magnitud me dice que es todo aquello susceptible a ser medido. Todo aquello que se pueda medir se le conoce como magnitud. ¿Está bien? Perfecto. Y acá un ejemplo es la comparación de las dos alturas. ¿Listo? Estamos repasando ahí ese concepto, magnitud. Ahora, ¿qué cosa es medir? Por acá, mira, ¿qué cosa es medir? Medir es una comparación. Ahí está, mira. Es la operación realizada por el hombre que consiste en saber cuántas veces está contenida una cantidad elegida como patrón o unidad de medida. O sea, cuando tú mides vas a comparar con algo. Tú debes tener una unidad patrón para poder medir. Como por ejemplo, unidad patrón puede ser la unidad en metros, ¿cierto? Tú comparas con tu wincha, ¿cierto? Mides o comparas la altura de una persona o la distancia, ¿cierto? O la longitud de una pizarra, ¿cierto? Esa es una operación para medir. Tú comparas con tu unidad patrón. ¿Está bien? Listo. A ver, pero dentro de las magnitudes tenemos de dos tipos, dice, de acuerdo a su origen y por su naturaleza. Lo que nos interesa a nosotros, ¿con cuáles vamos a trabajar? Por su origen. ¿Y cuáles por su origen? ¿Quiénes son? Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Esas dos magnitudes son las con las cuales vamos a trabajar. Profesor, ¿y en qué se diferencian? Ajá, lo vemos acá mejor, mira, lo vemos explicado mejor por acá. Vamos a ver, vamos a hacernos un espacio. A ver, las magnitudes derivadas y fundamentales. A ver, por acá. Ahí está. Por su origen me decía que son magnitudes derivadas y magnitudes fundamentales. A ver, me hago un espacio y te voy a explicar acá de manera simplificada. A ver. Listo. Hablamos de dos tipos de magnitudes. Por acá lo voy a escribir. Las magnitudes fundamentales. Fundamentales. ¿Quiénes son las magnitudes fundamentales, profesor? Fundamentales. A ver. ¿Ok? Magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son 7. Existen 7 magnitudes fundamentales. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son, profesor? Son las siguientes. Número 1, la magnitud que la conocen ustedes, longitud. Ahí está, es la primera magnitud fundamental. ¿Por qué se le llaman, profesor, fundamentales? Porque son las que se pueden medir, ¿cierto?, a la materia
y se utilizan como fundamentales, son las primeras. Y con esas fundamentales podemos obtener las demás, las derivadas. La primera es la longitud. A ver, longitud. La segunda magnitud fundamental, esto sí van a anotar, longitud. La otra es masa, van anotando ahí, masa. Número 3, tiempo. Ajá, son las magnitudes fundamentales. Tiempo, acá lo colocamos. Tiempo. Luego tenemos, a ver, la cuarta magnitud fundamental, longitud, masa, tiempo, temperatura. Temperatura, por acá colocamos la temperatura. ¿Ok? Temperatura termodinámica, en este caso temperatura. Listo, la sexta, por acá, o la quinta magnitud fundamental. ¿Quiénes son las magnitudes fundamentales? La quinta es la intensidad de corriente. Intensidad, a ver, por acá lo escribimos. Intensidad de corriente eléctrica. Ajá, intensidad de corriente. Acá lo tenemos, de corriente. Listo, perfecto. Van 5. Intensidad de corriente. Faltan 2. Intensidad de corriente. ¿Quiénes serían las otras, profesor? Acá la vemos en un momento, mira. La sexta es la intensidad, acá voy a colocarle así, intensidad luminosa. Luminosa. Ahí está. Luminosa. Perfecto, luminosa. Y la séptima viene a ser la cantidad de sustancia. Ahí está. Estas son las 7 magnitudes fundamentales con las cuales nosotros vamos a trabajar. Cantidad, ahí está, de sustancia. Cantidad de sustancia. Entonces, cuando yo les pregunte de repente en un examen, ¿quiénes son las magnitudes fundamentales? Ustedes ya saben cuáles son, ¿cierto? Las 7 magnitudes fundamentales. Aquí está. Profesor, cantidad de sustancia. ¿Y quiénes son las derivadas? Es la segunda, sustancia. Las magnitudes derivadas se obtienen de todas o combinando las magnitudes fundamentales. Por acá vamos a colocarlo así, mira. Las magnitudes derivadas. Por acá. Ahí está. Derivadas. Listo. Derivadas. Vas a completar también. Cuando vas anotando y vas grabando en tu cabecita, magnitudes derivadas. Ahí está, a ver, magnitudes derivadas. Ahí está, derivadas. Listo. A ver, ¿quiénes son? Por acá los vamos a anotar. Las magnitudes derivadas se obtienen combinando cada una de las magnitudes fundamentales, como puede ser, de repente, vamos a escribir algunas acá, el área, ¿cierto? El área es una magnitud derivada. También puede ser número 2, el volumen. El volumen, por acá escribo, el volumen es una magnitud derivada. Volumen, ahí está, volumen. ¿Qué más puede ser? La velocidad, la aceleración, ¿cierto? Acá vamos a colocar algunos. Velocidad, ahí está, velocidad es una magnitud derivada porque se obtiene combinando las magnitudes anteriores. Ahí está. ¿Listo? Luego tenemos, número 4, la aceleración. Ahí está, la aceleración y todas las demás que se puedan obtener. Aceleración. Ahí está. Listo, tenemos ahí la aceleración. ¿Ok? Listo, ahí lo tenemos. Y sucesivamente puede ser presión, densidad, trabajo, energía, sucesivamente. Aquí le he colocado solamente 4 como ejemplos. Las fundamentales sí son las principales con las cuales vamos a trabajar. ¿Listo? Complétenlo ahí en su cuadernito de apuntes, esas magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Está bien? Listo, complétalo ahí. Luego que completas, vamos a ver otro tipo de magnitudes. Primero había sido de acuerdo a su origen, fundamentales y derivadas. Ahora vamos a ver de acuerdo a su naturaleza, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Ok? Pero primero completa esto para poder continuar. Ya lo completaste, me avisas si ya lo completaste para poder continuar. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Cómo vamos? A ver. Vamos a continuar acá. Ahí está.
Listo, chicos, seguimos acá, todavía estamos acá. Ya, anotaron las magnitudes fundamentales y derivadas. Las fundamentales eran 7, las derivadas escribí 4, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a ver por acá otro tipo de magnitudes. A ver, a ver. Las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. A ver, por acá lo vemos. Aquí está. Las magnitudes escalares es por su naturaleza. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que tienen ¿qué? Un valor numérico y una unidad de medida. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si medimos la magnitud de longitud, que es una fundamental, dice, la longitud puede ser de cualquier objeto, tiene 5 metros, 5m. 5 es el valor numérico y m es la unidad de medida, que se da en metros. Supongamos que tenemos la magnitud tiempo. Tiempo, 47 segundos. 47 es el valor numérico y ese viene a ser los segundos. Y si me da en masa, masa se da de repente 50 kilos. 50 es el valor numérico y kilogramos la unidad de medida. Entonces, una magnitud escalar tiene ¿qué cosa? Un número. ¿Y qué más? Y una unidad de medida. Nada más. El número es 20 y m es metros. Esto es una magnitud escalar. Un número y una unidad de medida. Solamente. ¿Ok? Listo. Eso es lo que tiene la magnitud escalar. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos con las magnitudes ahí. Esa es la magnitud escalar. Ahora vamos a ver qué cosa. La magnitud vectorial. Magnitud vectorial. Creo que se le fue el internet. Sí, Como creo. todos, como todos, como todos. Aquí estamos todavía, chicos. El internet se pone bien lento, se pone lento. Y acá estamos, acá estamos. Entonces la Qué bueno magnitud, Movistar, qué bueno. ¿cómo le llaman por ahí? Robistar, creo que le llaman, ¿no? Robistar. Ya, listo. Seguimos entonces, seguimos muchachos, seguimos. Entonces, las magnitudes escalares tienen un número y una unidad de medida. ¿Está bien? Un número y una unidad de medida. Ahora, ¿cómo son las magnitudes vectoriales? Por acá, mira, son dos tipos. A diferencia de las magnitudes escalares, las vectoriales, ¿qué tienen? Un número, una unidad de medida y una dirección. Ajá, estos tres, mira, ve. Las magnitudes vectoriales tienen un valor numérico, una unidad de medida y una dirección. ¿Dónde lo veo eso, profesor? ¿Cómo yo sé que es vectorial y cómo sé que es escalar? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta qué cosa, la velocidad. Miren, la velocidad, atentos, la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué, profesor? Te explico, mira, te explico por qué. La velocidad, ajá, la velocidad, ahí está, es una magnitud vectorial. ¿Por qué, profesor? Mira, por lo siguiente. Supongamos que tenemos acá un alumno que tiene una velocidad de 50 metros por segundo, está muy veloz, mira, aquí está. Profesor, pero aquí veo lo siguiente, veo que tiene un número y una unidad de medida. Para que sea escalar, también debe tener, perdón, vectorial, debe tener una dirección. ¿Y cómo lo ubico? De la siguiente manera, observa, voy a dibujar por acá un sujeto o un móvil, obviamente el móvil se encuentra en movimiento, ahí está, y tiene una velocidad de 50, como ya dijimos hace un momento, 50, te darás cuenta que para poder representar a la velocidad debe tener un número y una unidad de medida, pero también debe especificar la dirección, profesor. ¿Y cuál es la dirección? La dirección es que este móvil se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Porque podía moverse también hacia la izquierda, podía moverse también hacia arriba, o podía moverse hacia abajo. ¿Te das cuenta? Esta es una magnitud vectorial, ¿por qué? Porque tiene también una dirección, y esa dirección te indica hacia dónde va, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Entonces, una magnitud vectorial tiene un número, una unidad de medida y una dirección. Realízame este gráfico, escribe ese gráfico, chicos, ahí, vamos en el acto, dibújalo, jóvenes. Ricardito.
Camila. Listo, chicos, seguimos entonces, seguimos. Ya completaron, ahora sí, con esto ya reconocemos la magnitud vectorial y la magnitud escalar. Entonces, vamos a trabajar ahora sí. Ahí está. A ver, por acá vamos a completar algunos conceptos. Listo. Ahí está. A ver, miren, por acá, ya como ya hemos repasado la parte teórica, acá lo único que vamos a hacer es completar. Y ustedes me van a decir, ahora sí quiero su participación activa de todos, de acuerdo a los conceptos que hemos mencionado hace un momento, ¿cierto? Y si no se acuerdan, vamos repasando entonces. A ver, por acá. Miren, por acá me dice, complete la siguiente oración. A ver, dice, el fenómeno es todo que se presenta en la naturaleza. ¿Todo qué? ¿Qué viene a ser un fenómeno? ¿Qué es un fenómeno? ¿Se acuerdan? Un fenómeno viene a ser, ¿qué cosa? Vamos chicos, los escucho. Estamos activos ahí. ¿Cambio? Un cambio, por supuesto. El fenómeno es un cambio que se presenta en la naturaleza. Entonces, por acá vamos a completar eso. ¿Ok? Vamos repasando ahí los conceptos. Es un cambio, muy bien. Es un cambio. Ahí está. Es un cambio. Listo. Fenómeno es todo cambio que se presenta en la naturaleza. No lo olviden. Siguiente definición. Ahí vamos. Ya lo tienen grabado en su cabecita. Dice, cuando un fenómeno presenta cambio en su estructura interna, se denomina fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno Fundamental. será? Fundamental. Físico. Fundamental. A ver, cuando hablamos de fenómeno, hay tres tipos. Fenómeno físico, fenómeno químico, fenómeno biológico. ¿Cierto? Y dice que, claro, sufre un cambio en su estructura interna, profesor. Cuando sufre un cambio en su estructura interna, es un fenómeno químico. Muy bien, químico, ya lo Químico. dijeron por ahí muy bien, químico. Ahí está. Un fenómeno químico. Perfecto, queda claro ahí. Químico. Cuando sufre un cambio en su naturaleza interna, sufre un fenómeno químico. Listo, pasamos al siguiente. El siguiente me dice, a ver por acá, cuando un fenómeno no presenta cambio en su estructura interna de una sustancia, entonces se denomina fenómeno. ¿Qué fenómeno será? Físico. Físico, claro, Físico. porque dice que no presenta cambio en la estructura interna. Entonces sería un fenómeno físico. Físico. Ahí está, físico. Listo. Perfecto. Ahí vamos completando. Perfecto. Listo. Pasamos al siguiente. Dice, número 4. Al derretirse un bloque de hielo, diremos que estamos frente a un fenómeno. ¿Qué fenómeno? ¿Físico, químico, biológico? ¿Qué fenómeno será? Cuando el... a ver, Físico. claro, físico. El hielo se derrite, se convierte en agua. Sigue siendo el mismo material. Físico, muy bien. Sería un fenómeno físico. Ahí está. Físico. Listo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Sería un fenómeno físico. Ya van quedando claros esos conceptos por acá. Cuando un metal es atraído por un imán, esto es un fenómeno. ¿Qué fenómeno sería? Químico. ¿Químico? ¿Físico? ¿Cuál sería? Ajá, acá hay dudas. A ver, Físico. físico. Físico, porque se atraen entre los dos. Claro, se atraen. A ver, les pregunto. Ajá, se atraen. A ver. Y por eso- El metal se atrajo con el imán. ¿Sigue siendo lo mismo o cambió su estructura interna? Sigue siendo Ajá. lo mismo, Y ¿cierto? hacen contacto físico. Claro, solamente sería un fenómeno físico, porque no ha alterado su composición. Sigue siendo el imán, sigue siendo el metal, ¿cierto? Es un fenómeno físico. Muy bien. Fenómeno físico. Ahí está. Listo, perfecto. ¿Ok? Siguiente. La propagación del sonido en el aire. ¿Qué tipo de fenómeno será? La propagación del sonido en el aire. Escuchen, cuando hablamos de biológico, debe haber vida, ¿cierto? Microorganismos. Acá no hay vida, es el sonido, ¿cierto? La propagación del sonido en el aire es un fenómeno. El sonido se va de una posición a otra, se está moviendo simplemente, ¿cierto? Físico. Sigue siendo sonido, es un fenómeno físico, claro. Físico. Físico, perfecto, muy bien. Fenómeno físico.
Perfecto, muy bien. Ahí está. Listo. Esto van a completar cuando ya tengan su cuaderno de trabajo, ¿cierto? Pueden tomarle ahí una captura o de repente anotar, porque esto sí viene en el cuaderno de trabajo, donde dice practiquemos, ejercicio número 1. Pueden anotar ustedes si no le pueden tomar una captura. Número 1, colocan ahí cambio. Número 2, químico. Número 3, físico. Número 4, físico. Número 5, físico. Número 6, físico, ¿cierto? Perfecto. Pueden ir anotándolo así o de repente pueden tomarle una captura para que luego lo pasen a su cuaderno de trabajo. ¿Está bien? Listo. ¿Completaron todos? ¿Completaron? Listo, perfecto, muy bien. Vamos a Sí, completar. profe. Listo, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. A ver, lo voy a bajar por acá. A ver, seguimos. Listo, número 7, ahí está. Vamos a completar acá. Listo. A ver, en la número 7 me dice, al encender un palito de fósforo, estamos frente a un fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno será cuando enciendes? Químico. Químico. Químico, muy bien. Químico. Profesor, pero ¿cómo me doy cuenta cuando es físico y cuando es químico? Cuando es físico, cuando sufre un cambio, va a seguir siendo lo mismo. Es como decir, yo tengo un papel, una hoja, ¿cierto? Una hoja de esta manera, lo rompo por la mitad, está sufriendo un cambio, ¿cierto? Pero sigue siendo lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo lo quemo esto, lo enciendo, le prendo fuego, sigue siendo papel? No, ahí sí sufre un cambio químico, químico, ¿cierto? Químico, porque ya no es lo mismo, se convirtió en carbón. Perfecto. Entonces, al encender un palito de fósforo, estamos frente a un fenómeno Químico. químico, claro, porque el palito es de Químico. madera y al quemarse, ¿cierto? Ya no sigue siendo madera, se convierte en carbón. Muy bien, químico. Ahí está. Listo, completamos ahí. ¿Qué más dice de la 8? Mira, la número 8 dice, al hervir agua y obtener posteriormente vapor de agua, estamos entonces frente a un fenómeno. ¿Qué fenómeno? Biológico. Físico. Físico, Físico. físico, físico. Físico. ¿No ves que el agua, pueden ver el agua es líquida, al hervir se convierte en vapor? Sigue siendo agua, solo que en forma de vapor, ¿cierto? Aquí sería físico. Físico, listo. Continuamos ahora, vamos a ver si se acuerdan. A ver, por acá, la número 9 dice, las magnitudes se clasificaban por su origen en dos. ¿Cuáles eran? Dos tipos por su origen. ¿Se acuerdan? Fundamentales. Fundamentales, ¿cierto? ¿Y qué más? Derivadas. Claro, derivadas. Entonces, por acá sería magnitudes fundamentales y derivadas. Perfecto. Fundamentales. Ahí está. Fundamentales. Y la segunda era las derivadas. Derivadas. Ahí está. Listo. Luego, siguiente pregunta. Son aquellas magnitudes tomadas como base según el sistema internacional. Claro, las fundamentales las tomamos como base para obtener las demás. Son aquellas magnitudes tomadas como base según el sistema internacional, son las magnitudes fundamentales. Muy bien, fundamentales. Fundamentales. Ahí está, ya ustedes completan ahí fundamentales. Listo, fundamentales. Ahí está, listo, ahí vamos completando. Perfecto. ¿Qué más dice por acá? La número 11. Derivadas. Son aquellas magnitudes que resultan de la combinación u operaciones matemáticas, multiplicación, división, potenciación, radicación, etc., de las magnitudes fundamentales. Cuando ustedes combinan las fundamentales, se obtienen ¿qué cosa? Las magnitudes, ahí está, derivadas, muy bien. Las magnitudes derivadas. Ahí está, derivadas. Perfecto. Listo, ahí lo tenemos. Completen hasta ahí para poder subirlo, jóvenes. Vamos, complétenlo. Como ya les dije, puede ser una captura o de repente anótenlo uno por uno. Así la 7 sale químico, la 8 físico, la 9 fundamentales y derivadas, la 10 magnitudes fundamentales y la 11 magnitudes derivadas. ¿Ok? Listo, vamos a continuar, jóvenes. Continuamos entonces. Seguimos por acá. Listo, vamos a continuar, jóvenes. Ahí estamos. ¿Cómo van todos? Todos están siguiéndome, ¿no? ¿Cierto? Listo, muy bien. Perfecto.
Seguimos entonces. Ya, a ver, por acá. Sobrado, terminamos este bloque. Listo. A ver, por acá me dice lo siguiente. A ver. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Se acuerdan ustedes? La longitud es una magnitud derivada, verdadero o falso. ¿Se acuerdan? La longitud es una magnitud derivada. No, profesor. Falso, porque longitud es una magnitud fundamental, ¿cierto? Es una magnitud fundamental, entonces sería falso. La masa es una magnitud vectorial. Ajá, profesor, la masa es una magnitud vectorial. Les hago acordar, la masa es una cantidad de materia, ¿cierto? Aquí es una cantidad de materia. Ahora, cuando tú calculas la masa, se calcula, por ejemplo, un alumno, Carlos, tiene una masa de 30 kilogramos. Ajá, profesor, tiene 30 kilos. Esta será una magnitud vectorial. Para que sea una magnitud vectorial, debe tener un número, ahí está, sí lo tiene. Una unidad de medida, ahí está. ¿Y qué más? Una dirección. Tiene una dirección. Si tú tienes la masa, puedes decir que va hacia arriba, va hacia abajo, va a la derecha o va a la izquierda. ¿Puedes decir eso? No, ¿cierto? Porque la masa es una cantidad de materia. La masa no puede ir a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni hacia abajo. Entonces no tiene dirección. Si no tiene dirección, no es una magnitud vectorial. Y si no es una magnitud vectorial, solamente sería una magnitud escalar. Entonces, la masa es una magnitud vectorial, ¿verdadero o falso? ¿Qué sería? Sería falso, porque no es la masa. Falso. Claro, falso. ¿La masa es una magnitud vectorial? No, falso. Listo, seguimos, por acá abajo. La fuerza es una magnitud. A ver, ¿qué tipo de magnitud será la fuerza? A ver, cuando hablamos de magnitud, me refiero a la magnitud, ¿será vectorial o escalar? A esa me refiero. La fuerza, ¿es una magnitud vectorial o escalar? ¿Cuál de ellos sería? A ver, si te das cuenta, si tú golpeas, supongamos, golpeas la pared, estás aplicando una fuerza, ¿cierto? Golpeas la pared, es una fuerza. Ahora, si golpeas a la pared con una fuerza, ¿tiene una dirección y tiene un sentido o no? Si tú aplicas una fuerza, tiene una dirección. Entonces, si tiene una dirección, es una magnitud vectorial. Claro, la fuerza es una magnitud vectorial, profesor, vectorial. Ajá. ¿Por qué dice? Por acá lo colocamos. ¿Por qué? Vectorial. Porque tiene una dirección. Porque tiene dirección. Ajá, muy bien. Tiene dirección. Ajá, por acá completamos. Tiene dirección. Listo, jóvenes. Ahí estamos. Listo, jóvenes. Se me fue el tiempo. Ahí nos vamos a quedar. Completen lo que tienen ahí. Completen. Ya la próxima continuamos y terminamos. Y la próxima sí le dejo su actividad correspondiente. Ahí nos vamos a quedar, muchachos. Gracias por su participación. Ahí nos vemos. Ahora sí, completen lo que falta acá. Cuídense, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Adiós. Chao, profe. Saludos a todos. Cuídense. Nos vemos. Esa canción. Ahí Adiós, está. Saludos a todos. Bye. Ahí está. Hace Listo. canción. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Cuídense, muchachos. Camila.